Vamos a leer y escudriñar uno de los capítulos que se encuentra en la palabra del Señor, de los más desafiantes, en el sentido de poder comprenderlo, asimilarlo, poder contextualizarlo. Y al leerlo usted se va a dar cuenta y vamos a caminar esta mañana en este preciosísimo capítulo de la Escritura, este escenario tan precioso también en su significado teológico. La palabra del Señor dice así, capítulo 22, Génesis, verso 1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham, este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Jehová Jireh, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. El ángel le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos.
En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Regresó Abraham a donde estaban sus siervos, y juntos se levantaron y se fueron a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Como ustedes pueden ver, este pasaje que acabamos de leer nos narra un escenario en la vida de Abraham que es un escenario no fácil de explicar y tal vez igual de entender y comprender. Cuando uno tiene hijos, ponerse en la situación de Abraham se vuelve extremadamente difícil. Muchas veces charlando con amigos pastores y nos encontramos a veces charlando sobre este pasaje y todos charlando y recordando a nuestros hijos, todos mencionamos y decimos realmente qué situación más compleja en la que se encontró Abraham cuando Dios le pidió que sacrifique a Isaac, su propio hijo, de tal manera que se convierte en un escenario, claro, porque uno puede decir, si Dios me pidiera hacer lo mismo, qué situación más complicada, más difícil de poder enfrentar. Mas en este escenario, permítame contextualizar un poquito para poder hacer algunas inferencias que nos ayuden a entender este pasaje que en su trasfondo tiene un significado teológico muy especial y profundo al mismo tiempo. En este momento que nosotros estamos leyendo en el capítulo 22, no se tiene claramente establecido el tiempo preciso en años. Podemos fijar que se encuentra en un rango de fechas desde, por supuesto, los 90 años de Sara, y que leemos en los versos siguientes de que ella muere luego de 37 años, quiere decir a los 127 años. Habían pasado más o menos 37 años en ese rango de tiempo. Hay toda una proposición teológica de qué edad tenía Isaac cuando aconteció este escenario, y las propuestas son interesantes y al mismo tiempo diferentes, porque posicionan el escenario aproximadamente en la edad ya de Isaac entre sus 15 años y sus 33 años. Hay algunos que proponen de que le tocó como adolescente, quizás de 15, 14 años, 16 años le tocó. Otros estudiosos mencionan, sería muy difícil que él hubiese realizado a esa edad la tarea que su padre le encomendó, que fue llevar la leña. Porque dice que le pidió que cuando llegan con los siervos, les dice que vayan hasta allá, ve el monte, Abraham, el lugar donde debía de sacrificar Isaac, y le dice que tome la leña. Él toma el cuchillo y seguramente algunos otros elementos más, y se van juntos hacia el lugar. Entonces era muy difícil que a esa edad él pudiese haberlo hecho. Entonces otros ya arguyen y proponen de que seguramente tenía 22 años, cerca de 30 años. Mas hay otros teólogos que proponen de que la edad que tenía Isaac era aproximadamente 33 años de edad. Particularmente me gusta esta proposición por el escenario teológico en el que se encuentra el pasaje que nosotros estamos leyendo. Permítame decir lo siguiente para que podamos nosotros entrar ya a la hermenéutica de este pasaje. La fe de Abraham había crecido de tal manera, él había caminado estos años de una manera tan especial luego del nacimiento de Isaac. Recuerden que nosotros habíamos
visto en la palabra del Señor, observado de que Abraham todavía estaba flaqueando en su fe. En la anterior vez que el Señor había hablado con él, y es más, cuando recibe la palabra del Señor de que él iba a tener un hijo, él duda y le parece imposible por la edad que tenía él y por la edad que tenía también Sara. Y recuerden que dice que él se postró en tierra. Dice la palabra que Abraham se postró en tierra y se rió. Tal vez en un acto no de rebeldía, sino más bien de incredulidad. Ahí flaqueó su fe y él dice: ojalá que Ismael camine delante de ti. Le era muy difícil creer que él pudiese tener un hijo. Pero cuando se cumple la palabra del Señor y nace Isaac, empieza un tiempo en la vida de Abraham de crecimiento en su fe, de tal manera que esa porción que hemos estado recordando y mencionando y tratando de grabar en nuestros corazones, les decía yo el anterior domingo, cuando el Señor le dice a Abraham: yo soy el Dios todopoderoso, camina delante de mí y sé perfecto. Mire, mi amado hermanos, hemos mencionado de que en esa declaración de parte de Dios se encuentran los cimientos de la gracia, del periodo de la gracia, del periodo de la fe para nosotros como hijos de Abraham, como hijos de Dios. Son pilares sobre los cuales si nosotros no los tenemos en nuestra conciencia, permítame decirle lo siguiente: es imposible caminar y vivir la vida cristiana. Es imposible que nosotros podamos caminar la vida como creyentes si es que no creemos primeramente que Dios es el Dios todopoderoso. De tal manera que nuestra fe, nuestra relación, nuestra comunión con Dios debe crecer cada día en ese sentido. Yo debo ir caminando y debo ir creciendo, debo ir experimentando que Dios es todopoderoso. Debo yo irlo acuñando en mi corazón, sembrando en mi corazón, permitiendo que esto florezca en mi vida, de tal manera que se convierta en la fe que me sostiene. De tal manera que, mire lo que voy a decirle, mi amado hermano: si es que yo no tengo esta conciencia clara en mi corazón, créame, yo no voy a poder caminar delante de Él. No voy a poder ser perfecto, no voy a poder ser excelente, como dice la palabra del Señor, que nosotros debemos de serlo. Porque si en nuestro caminar no tenemos la conciencia de que para Él no hay nada imposible, va a ser muy difícil obedecer los mandamientos de Dios para nuestra vida. Los que están ya escritos en la palabra, como los que Dios también nos revela particularmente. Cuando Dios te pida hacer algo, te va a ser imposible de hacerlo si es que tú no crees que para Dios no hay nada imposible. Si es que tú no crees que Dios es el Dios todopoderoso, te será muy difícil creer que hay esperanza para tu familia, que hay esperanza para tu matrimonio, que hay esperanza para tu salud, que hay esperanza para tus finanzas, que hay esperanza para los diferentes escenarios en los que la vida te ha permitido luchar, estar y enfrentar. Y en este escenario ya vemos a un Abraham que se encontraba había caminado una ruta especial en su vida. Luego del nacimiento de Isaac, Abraham tuvo otra actitud. Él empezó a asimilar y a crecer en esa concepción que es que para Dios no hay nada imposible. Cada vez que había un desafío en su vida, él siempre recordaba y podía decir: era imposible que yo pueda tener un hijo. Y ahora aquí está Isaac. Para Dios no hay nada imposible. Y así empezó a caminar en su vida y empezó a crecer. Tanto así que se convirtió en el patriarca y en el modelo de fe, como dice la palabra del Señor. Él es el padre de
de la fe con respecto, hablando desde el punto de vista de los seres humanos. Cuando recordamos, dice la palabra, nosotros somos hijos de Abraham, los que hemos creído, dice la palabra del Señor. Y aquí tenemos un Abraham que ya tenía otra contextura, una fortaleza en la fe. Y dice la palabra que entró en un tiempo de prueba en su vida. Y dice que le probó Dios a Abraham y le dice: Abraham, quiero que tomes a tu hijo, el único que tienes, y quiero que tú lo lleves contigo para ofrecerlo en holocausto, en sacrificio. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? No vemos en la palabra del Señor una actitud de Abraham. Estoy seguro que no fue fácil, pero nos dice en el libro ya de Hebreos, dice la palabra del Señor, que cuando recibió este desafío Abraham, dice que él dijo: para Dios no hay nada imposible, y si es que aún Isaac muriera, Dios de entre los muertos lo levantará. Esa era la posición de Abraham. Ya no era una posición, ¿y ahora qué? No, él veía, estaba la situación extremadamente compleja. El escenario para que se cumpla ahora la promesa de Dios iba a entrar ahora en una segunda dificultad. La primera dificultad era que nazca Isaac. Ahora que nació Isaac, ahora estábamos en la dificultad de que ahora Isaac debía ser entregado en sacrificio. Y otra vez la promesa quedaba como si se hubiera acabado, como si los sueños se hubieran acabado. Ahí parecía que todo habría acabado. Pero dice la palabra del Señor que la actitud de Abraham era una actitud preciosa. Él tenía una fe tremenda. Ahora era realmente fuerte en la fe, lo que lo hizo ser lo que hoy recordamos que es, mi amado hermano. Y como nosotros hoy día nos referimos a él como padre de la fe. Y dice que él caminó con su hijo, con Isaac. Y me gustaría que podamos también ver la perspectiva de Isaac. Mire usted, había sido criado Isaac. Isaac también había crecido en esa misma fe. Cuando le dice a Abraham: quiero que me acompañes, y tomó, dice, unos siervos para que les ayuden. Dice que cuando iba Isaac ya con la leña, le dice a su padre: papá, estamos yendo a hacer el holocausto. Yo veo que está el fuego, yo veo que está la leña, veo que está el cuchillo, pero no veo dónde está el cordero que vamos a sacrificar. Y entonces el Señor le dice a Isaac: Jehová Jireh, el Señor va a proveer. Y siguieron caminando a un escenario que era extremadamente complejo. Y permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. ¿Por qué les mencionaba de que me parece muy interesante y apropiada la posición teológica de que Isaac tenía 33 años? Permítame decirle lo siguiente. Cuando nosotros caminamos y vamos creciendo en nuestra fe y en esta amistad con Dios, póngame atención en esto que vamos a decir. El Señor, dice la palabra del Señor, que el Señor empieza a tener una amistad y una intimidad con cada uno de nosotros que se convierte en algo especial, algo hermoso y precioso. Este escenario, que era un escenario de prueba para Abraham, también se consideraba un escenario de revelación sin precedentes. Y permítame decir, y tampoco luego hubo un escenario así de revelación como lo tuvo Dios con Abraham en este momento. ¿Sabe qué, mi amado hermano? El Señor estaba por revelar a Abraham algo que dice ya la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. Se convirtió en algo, una revelación tan especial, tan profunda en el corazón de Abraham, que Abraham ya empezó a mirar ya no en lo terrenal, sino en lo que había de venir. Y él tenía la fe que aquel Mesías llegaría. Pero lo que hoy estaba a punto de entender era lo que Dios experimentaba en su corazón, la pasión del Señor. El Señor estaba queriendo transmitirle de la manera más gráfica posible a Abraham. Póngame atención en lo que voy a decirle ahora, mi amado hermano. Mire lo que dice la palabra del Señor.
El escenario era un escenario en el que estaba Abraham con su hijo al que amaba profundamente. Así le dice la palabra del Señor: a tu hijo, a quien tú tanto amas, quiero que tú lo entregues en sacrificio. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? El Señor le estaba a punto de mostrar a Abraham algo que era extremadamente complejo. No fue que Abraham dijo: bueno, voy a llevar a sacrificar a mi hijo. De verdad no logro ni siquiera imaginarme hacer algo así con Johan, digamos, ¿no? Decir, voy a llevarlo a Johan y les cuento que lo voy a sacrificar, ¿no? Porque Dios me pidió que lo sacrifique. Es un escenario extremadamente complejo de ponernos en el lugar de Abraham. Lamentable, bueno, voy a decir así, gloria a Dios que cuando le tocó a Abraham, Abraham dio un buen examen y Abraham entendió y comprendió algo que era extremadamente importante de entender. Lo que Dios le estaba queriendo enseñar a Abraham, lo que Dios le estaba queriendo mostrar a Abraham, era algo que él iba a experimentar, algo que él sí iba a hacer, la grandeza de su amor y lo que significaba para él. Voy a decírselo de nuevo, mi amado hermano. El Señor estaba queriendo transmitirle a Abraham cuánto le amaba y cuánto era su amor, como dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor estaba mostrándole a Abraham, llevándolo a un escenario extremo para que Abraham pueda comprender el dolor que Dios iba a sentir por el sacrificio de su unigénito Hijo, y que Él lo iba a hacer por amor de cada uno de nosotros. Cuando llega Abraham a ese escenario, a ese momento, créame que era un escenario extremadamente gráfico ahora para él. Ahora ya podía Abraham entender a cabalidad cuando Dios le estaba diciendo: yo voy a entregar a mi hijo un día. Así de 33 años como es Isaac, un día yo voy a entregar a mi hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto que tú estás sintiendo en tu corazón, el dolor que tú estás sintiendo en tu corazón por tu hijo a quien tú tanto amas, es el mismo sentimiento que yo experimentaré en mi corazón por el amor que les tengo a cada uno de ustedes. Y permítame decir algo más, mi amado hermano. Ese escenario que nos grafica, nos simboliza, algo que tiene muchas aristas teológicas. Por ejemplo, mi amado hermano, cuando dice ahí, estaba yendo Abraham, iba a poner un sacrificio que no era el sacrificio correcto. Mire, mi amado hermano, muchas veces nosotros nos acercamos también, y lamentablemente hoy se está enseñando mucho a poner otros sacrificios que no son el sacrificio de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor: Jehová Jireh, y está hablando de la provisión eterna, perfecta, que fue nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacrificio, mi amado hermano. Abraham estaba llegando con su hijo como sacrificio, pero no sería suficiente. De tal manera que el sacrificio es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces nosotros también intentamos hacer sacrificios buscando la bendición de Dios. Pero permítame, en este escenario tan profundo de la palabra del Señor, que nos muestra, escúcheme bien, mi amado hermano, nos muestra un escenario completo. Es sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque ese sacrificio que estaba yendo como símbolo, Isaac, ese sacrificio fue real cuando Cristo nuestro Señor fue sacrificado por cada uno de nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que cuando nosotros vemos este escenario, aparece algo muy especial también. Y me gusta poder verlo a Isaac. A veces nosotros en este escenario nos enfocamos fuertemente en Abraham solamente. Pero mírelo a Isaac, mi amado hermano. Isaac, cuando iba caminando, no dijo, opa no era, digamos, ¿no? Vio que no había carnero, había leña, había fuego, y ya dijo, parece que la cosa está grave, digamos, ¿no? El más sospechoso aquí soy yo, digamos, ¿no? Y entonces le dice a su padre, papá,
No veo la leña, veo el fuego, todo veo, pero no veo, ¿no? ¿Quién va a hacer el sacrificio? ¿Dónde está el cordero? Y el Señor le dice, el Señor va a proveer, se proveerá, le dice. ¿Y sabe qué? No dice Isaac, papá, vuelvo más tarde, ¿no? O no voy yo, o si me alcanzan, digamos, ¿no? No. Isaac caminó obedientemente. Escuche bien lo que voy a decirle ahora. Y se presentó como sacrificio vivo en olor fragante. ¿Sabe qué dice en el Nuevo Testamento? Presentaos delante de Dios como sacrificio vivo en olor fragante, que es vuestro culto racional, dice la palabra del Señor. ¿Sabe qué? Isaac estaba graficando lo que había de acontecer. Si bien él no era el sacrificio perfecto y fue simbolizado por ese macho cabrío, ese carnero que fue sacrificado ahí, símbolo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, un día, así como Isaac tuvo que caminar voluntariamente y llegar a ese monte y presentarse en sacrificio vivo, en olor fragante, así dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros debemos de presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo, en olor fragante. De tal manera que, mi amado hermano, cuando nosotros vemos este escenario entre Abraham, estaba Isaac y el Señor, era un escenario con una familia, preciosa familia, que estaba caminando delante de él y estaba empezando a ir hacia ese objetivo que dice que debemos ser excelentes delante de él, perfectos delante de él. Y estaba ahí Abraham e Isaac, y cada uno tuvo que dar su propio examen. Y dice la palabra que dieron un excelente examen, dieron un buen examen delante de Dios. Y mencionábamos, esto tiene una hermenéutica, un significado en lo espiritual. Escuche bien lo que voy a decirle ahora, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Dice la palabra del Señor que luego el Señor le dice a Abraham, ¿sabes qué? Ahora entiendo que tú me amas, que lo que yo te pido que tú hagas, tú lo harás, porque me amas. En ese escenario pudieron ver ellos, comprender y entender el amor de Dios, que un día el Señor entregaría a su propio Hijo por cada uno de nosotros. Que la respuesta tendría que ser un día en que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo delante de Dios. Y ahora permítame explicar ese punto que nos va a ayudar a poder entender un escenario que es muy importante en nuestra vida. Uno de los, ¿cómo puedo decirle? De los problemas. El problema, tal vez voy a decir así, el problema más complejo, más difícil que experimenta una persona es enfrentar el vacío en el corazón. Voy a decirlo de nuevo, mi amado hermano. Hay un lugar en nuestra vida, hay un lugar en nuestro corazón que solo le pertenece a Dios. Si es que yo no le doy ese lugar a Dios en mi vida y en mi corazón, yo voy a experimentar un vacío, una angustia, una ansiedad. No sé cómo decirlo, qué sinónimo más ocupar. Voy a experimentar una tristeza, voy a experimentar un estrés, voy a experimentar un temor, voy a experimentar un pánico que no me va a permitir vivir ni disfrutar la vida. De tal manera que la palabra del Señor por eso menciona en este escenario que se refleja, como dice la palabra del Señor, ya en el Nuevo Testamento, presentaos delante de Dios como sacrificio vivo. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que habían logrado Abraham e Isaac? Ellos aprendieron a caminar con el Señor. Ellos aprendieron a escuchar al Señor. Y ese vacío que había en su vida, mi amado hermano, ese vacío que experimenta una persona que no camina con Dios, una persona que no conoce a Dios, que no va creciendo con el Señor. Podremos tener una religión, mi amado hermano, pero si nosotros no tenemos una comunión con Él, no tenemos una amistad con Él,
no tenemos esto que Abraham había logrado tener, tanto así que Dios venía a explicarle lo que él estaba viendo, lo que él estaba sintiendo. ¿Cómo puedo decir misteriosamente, aunque no es tan misterioso, pero tristemente tal vez es la palabra, se encuentra que el creyente está experimentando también la falta de paz? Hay creyentes, lo voy a resumir de una manera, no son felices y declaran en su corazón que no son felices, que no tienen paz en su corazón, que no tienen que sienten ese vacío aún en su corazón, que aún están caminando en angustia, que aún están caminando en desesperación, que aún están necesitando de pastillas para dormir, están necesitando de ansiolíticos, están necesitando de medicamentos para poder enfrentar la vida. ¿Y sabe por qué es, mi amado hermano? Porque seguimos entendiendo de manera equivocada, tratando de poner sacrificios para recibir la bendición de Dios, sin entender que hay un solo sacrificio que es válido y que ya se hizo, y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Créame que no existe nada más triste que vivir con esa infelicidad, esa angustia, esa ansiedad, esa falta de paz en el corazón. Le voy a decir algo, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para poder explicárselo, y creo que no tengo otra manera mejor de hacerla que como yo lo entendí en su momento. Allá cuando yo tenía 10 años de edad más o menos, ya tenía conciencia de la palabra del Señor. Desde mis 6 años de edad yo empecé a recibir la palabra del Señor y a tomar decisiones de poder caminar en su camino. Pero seguramente caminé sin poder comprender esto que les estoy diciendo hoy día, tratando de poner sacrificios, creyendo que los sacrificios son los que me hacen acepto y aceptable delante de Dios. Pero llegó ahí a esa corta edad, 10 años de edad. Créame, no me dio tiempo. Si hubiese pasado más tiempo, seguramente me habría perdido en gran manera. Pero a mis 10 años de edad era un muchacho sujeto en mi casa a mis padres, como estudiante, buen estudiante, hasta dentro de lo aceptable, obediente, les decía a mis padres, pero había algo que yo no podía entender. Y yo sentía un tremendo vacío en mi corazón. Yo sentía algo que me faltaba. La única manera que yo tenía de entenderlo era como si yo tuviera sed. Y me tomaba una jarra de agua y seguía teniendo sed. Sentía que algo me seguía faltando, algo me falta. Y entonces era como, hambre debo tener. Entonces comía. Y terminaba de comer y se llenaba mi barriguita, pero mi corazón no. Seguía sintiendo esa angustia en mi corazón, ese vacío, ¿no? Creo es la palabra más cercana que he logrado encontrar, decir vacío en mi corazón. Tanto así que recuerdo que yo terminaba los días, entre lo normal que parecía, jugaba, todo, pero yo llegaba, cuando yo estaba solo en mi cuarto, me encontraba solo. Me sentía solo. Tenía un hogar estable, mis padres no tenían un conflicto entre ellos, discutían seguramente como cualquier matrimonio, cualquier diferencia, pero no era algo conflictivo o traumático, lo que usted quiera. No, era un hogar muy estable, gracias a Dios. Pero yo ahí solo en mi cuarto me encontraba, cuando ya me miraba a mí mismo, me encontraba extremadamente solo. Me encontraba vacío, me encontraba triste. Podía tenerlo todo, de mis hermanos, mis padres, todos sanos, todo bien, todo bonito, bien, jugando a toda mecha, pero yo me sentía vacío. Y ese sentimiento se convirtió en esa percepción en mi vida, se convirtió en como yo la tenía, me era consciente, y yo pienso que Dios me permitía ser consciente del escenario. Yo recuerdo que yo le decía al Señor, Señor, cuando yo sea salvo, porque ya yo había escuchado de la teoría de la salvación, y dije yo, no creo que sea buen negocio, ¿no? Que yo me muera y me vaya al infierno, ya se debe sufrir peor, ni idea, digamos, ¿no? Entonces le decía yo al Señor,
haciendo un buen negocio. Señor, cuando yo me muera, cuando yo sea salvo, yo quiero que tú me lleves. Yo ya quiero irme. Esa infelicidad, me sentía infeliz, 10 años de edad. Recuerdo que yo estudiaba en un colegio cristiano evangélico y esa tiene una bendición, y es que te predican mucho y la palabra del Señor no vuelve vacía. Recuerdo que alguien predicó y dijo, ¿saben qué? Hay un vacío en el corazón que no se puede llenar ni con los amigos, ni con el trago, ni con las drogas, y nombró un montón de cosas con las que la gente había tratado de llenar ese vacío. Ni con el éxito, ni con el dinero, nada. O sea, y yo escuché y dije, oye, eso es lo que yo estoy sintiendo en mi corazón. Y me dejó más complicado todavía porque me cerró todo, ya nada lo va a llenar. Pero dijo al final así, ese vacío en el corazón tiene forma de Dios y solo Dios lo puede llenar. Mientras tú pongas algo ahí que no sea Él, más vacío causará. Voy a decirlo de otra manera. Hay personas que lo tratan de llenar, por así decir, los jovencitos, ¿no? Con los amigos, las compras, los juntes, la comparsa. Ahorita imagínense cómo está Santa Cruz, lleno de comparsas, todos queriendo. Es tan gráfico para los adolescentes, porque todos ya están disfrazados igualitos, ¿no? Y el que no está con el disfraz no es amigo, no es parte, no es. En mi tiempo era de terror. No sé si seguirá siendo así. Yo me acuerdo, ¿sabe cómo era? Habían los votantes, le llamaban. Están las comparsas. Yo me crié en un circo donde si no tenías comparsa, poco más y no tenías apellido. ¿Verdad? Las peladas no te preguntaban, ¿cómo te llamas? Te preguntaban, ¿en qué comparsa estás? Y yo, Bubi me llamo. Como que qué comparsa estoy, digamos, ¿no? Por ahí empezaban. Ahí después te preguntaban ya si tenías nombre. Si no tenías comparsa, ya para qué preguntarte tu nombre, más o menos, digamos, ¿no? Casi que decían circule, choco, circule. Los miracorsos, ¿no? Entonces había un grupo de votantes, se llamaba. En la comparsa había un grupo de pelados, no sé, unos 5, 10 votantes. ¿Qué eran los votantes? Vos tenías, si querías entrar a una comparsa o alguien te invitaba, decían, quisiera que él entre a la comparsa. Entonces se reunían los votantes y te hacían pasar, ¿no? Pasaba el pobre muchacho, imagínense un adolescente ahí, ¿no? Sentado y los otros pelados, hechos los propios, digamos, ¿no? Y algunos así con su pucho. Y el otro pobre pelado, asustado, digamos, ¿no? Y votaban, por eso se llamaban votantes. Te preguntaban algo y de ahí ya salga. Salía y votaban. Y de acuerdo a los votos te aceptaban o no. No había tragedia más grande que no te acepten. Pues salías de ahí, ¿qué pasó? Negativo, choco. Uy, a este lo votaron. No lo aceptaron en tal comparsa. Tragedia total. Mejor era cambiarte de pueblo, digamos, ¿no? Ahora sí ya eras pobre nadie, digamos, ¿no? Ya votado más, digamos, ¿no? Ese vacío hace que se trate de llenarlo con lo que sea, mi amado hermano. Y lamentablemente se trata de llenar con todo lo que no sirve, con el trago, el alcohol, las drogas, las salidas, las distorsiones, la rebeldía, todo eso tratando de llenar un vacío. Y mientras más se le echa lo que no es, más vacío se vuelve. Gracias a Dios me tocó de 10 años, la verdad no había mucho, habían travesuras, etcétera, pero nada muy complicado. Y recuerdo que cuando estaban predicando, al final dice, pero quiero darles una noticia, que no es necesario vivir con ese vacío en el corazón, con ese vacío que tú estás tratando de llenar con tanta cosa. No es necesario vivir con ese vacío. Voy a decirle algo, mi amado hermano, siento decirle lo siguiente. Mientras ese vacío va creciendo, creciendo, creciendo en el corazón, hace más insostenible la vida. Lo voy a decir de otra manera. Cada vez hace que se sienta más
no innecesaria, sino más bien no buena idea seguir viviendo de esa manera. Y este pastor decía, ¿sabe qué? No es necesario que usted viva así. Yo no quiero enseñarle a vivir con ese vacío. Lo que yo quiero es enseñarle que usted no es necesario que siga viviendo con esa tristeza, esa amargura, ese dolor ahí en su corazón. Si usted acepta a Cristo en su corazón, Él va a venir a morar en su corazón y en su vida. Yo me fui con esa palabra a mi casa. Era cerca de mi cumpleaños. Eso fue un viernes. Yo quedé pensando y aquella noche, otra vez charlando con el vacío, dije yo no quiero vivir con este vacío. Yo no le entiendo vivir así, no veo qué tiene de gracia vivir así. Tanto así que yo ya había estado pidiéndole al Señor que cuando sea salvo yo de derechito me voy allá. Así no quiero vivir acá. Y entonces siento en mi corazón, comprendo en mi corazón y digo, yo quiero eso que dijo este pastor. Yo quiero que ese vacío en mi corazón se vaya y que yo pueda ser feliz. Aquel domingo era un domingo 19 de agosto de 1984. Varios hermanos han dicho, había sido antiguo el pastor. Modelo clásico. Me fui a la iglesia. No recuerdo bien la prédica de aquel domingo. Pero sí recuerdo que cuando el pastor dijo si alguien quería ya no vivir con ese vacío en su corazón, yo levanté mi mano y aquel día hice una oración invitando al Señor que pudiese llenar ese vacío, que pudiese entrar a mi corazón y a mi vida. Desde ese día cuando yo me levanté, nunca más fui el mismo. Me levanté, me sentía liviano, sentía que lo había pasado. No lo comprendía todavía bien, pero yo estaba como que caminaba en las nubes, sentía que ya no había ese vacío que nunca más volví a experimentar en mi vida y en mi corazón. Quiero decirle que no se acabaron los problemas. No voy a decirle desde mis 10 años no tengo problema. No, más bien les quiero decir que he tenido más problemas que el baldor, ¿no? Pero en medio de todos esos problemas siempre ha estado el Señor. Y ha permitido de que haya paz en medio de la tormenta. Siempre ha estado Él. Y este escenario que el Señor le mostraba a Abraham y a Isaac es un escenario que nos lleva a entender que el sacrificio que Dios le estaba graficando es el sacrificio que Cristo Jesús pagó un día en la cruz del Calvario. Para que tú y yo no vivamos con ese vacío en nuestro corazón, con esa tristeza en nuestro corazón, con esa angustia, con esa desesperación. Tan solo depende de una decisión delante de Él. Y Él viene a morar a tu corazón y a tu vida. Y tu vida cambia de una vez y para siempre. Voy a pedirte que te pongas de pie. Voy a pedir que algunos de los music men me acompañen. Voy a pedir que usted pueda tomar este tiempo, un tiempo especial. Les mencionaba que la pasión de nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. Y Él sigue teniendo pasión por las almas que están en esa condición y en esa situación. Y hoy es un muy hermoso día y buen día. Si tú te sientes así, es un hermoso día para decirle al Señor, yo no quiero vivir así. Yo te quiero aceptar en mi vida y en mi corazón. Ya no quiero tener ese vacío en mi corazón, hoy yo te quiero aceptar. Mire, mi amado hermano, no quisiera que decirle ni decir palabras que pudiesen emocionarlos o tocarle la emoción, porque de nada serviría.
quiero hacerle esta invitación, en una firme invitación, lo más consciente posible de poder decir yo quiero, pero decirlo de verdad. Hoy déjeme decirle que los cielos están atentos. Hoy es un tiempo especial porque el Señor está atento. Y es un tiempo tan sublime que voy a pedirle total y absoluta reverencia. Voy a pedir que usted cierre sus ojos en este tiempo, pueda orar. Si usted ya aceptó al Señor, le pido que usted ahora me apoye en oración, en intercesión. Si usted no siente ese vacío, esa angustia, esa tristeza en su corazón, ore por aquellos que hoy están en la lucha de poder decirle al Señor, yo sí quiero. Y ahí donde te encuentras esta mañana preciosa, yo voy a pedirte, todos con los ojos cerrados, este es un tema entre Dios y cada uno. Te voy a pedir que tú levantes tu mano. Dios ve tu mano. Dios ve tu mano. Si tú te has estado sintiendo así, levanta tu mano en esta hora. Dios quiere ver tu mano. Dice que en los lugares celestiales pasa algo tremendo cuando tu mano se levanta. Los cielos lo ven, Dios lo ve. También los principados y las huestes lo ven y toman nota. Los cielos, en los lugares celestes, los ángeles tomando nota que tú has decidido entregar tu vida al Señor. Veo muchas manos levantadas, gloria a Dios. Yo te voy a pedir ahora que tú repitas esta oración conmigo. No te preocupes de quién está a tu lado. Tan solo ahora toma conciencia que va a pasar algo tremendamente poderoso, algo sobrenatural en tu vida. Aquel vacío que te atormentaba nunca más volverá. El Espíritu Santo vendrá a morar a tu vida. Tú eres ahora templo del Espíritu Santo. Y empieza un tiempo de la mano del Señor. El Señor me dice que cadenas se están rompiendo en esta hora. Mira lo que el Señor me dice, que habían personas aquí que habían tomado la decisión muchas veces de quitarse la vida. Ya lo habían intentado muchas veces. Hoy Dios te quiere decir que Él te guardó para este momento, para darte esta oportunidad, porque Él tiene un propósito contigo. El Señor me está mostrando que hay personas que han sido heridas desde su niñez y que estas heridas causaron amargura tremenda y profunda en sus corazones. Tanto así que había un odio terrible, un odio que se convertía en ira y una ira incontrolable hasta la muerte. Y el Señor te dice que hoy Él te da la libertad de esas cadenas y esos yugos. Acompáñame en esta oración. Repita conmigo esta oración. Señor, te doy gracias. Repita conmigo. Te doy gracias por esta preciosa mañana. Padre, yo te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Te pido que tú me perdones. En esta hora yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida en espíritu, alma y cuerpo. Te pido, Señor, que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Como dice tu palabra, hoy yo te recibo y soy adoptado, adoptada, hijo, hija tuya. Desde ahora estoy en tu mano y de tu mano nada ni nadie me puede separar. Abro las puertas de mi corazón. Te acepto como mi Señor
y mi Salvador. Te pido que tu Santo Espíritu more en mí, sea mi guía, mi maestro, mi consolador, mi abogado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame orar ahora a mí, por favor. Señor, te doy gracias, Padre, por cada mano que se levantó. Tú has visto, Señor, desde los cielos cada vida, Señor amado, que está ahora en tu mano, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda cadena que los ataba, todo yugo que los oprimía, ahora se rompe y hay completa y absoluta libertad. Toda enfermedad ahora se quita y declaramos, Señor, sanidad, Señor, libertad, Señor amado, y victoria para cada una, Señor, de las vidas, oh Dios eterno. Gracias, Señor, porque hay fiestas en los cielos cuando un alma se convierte, Señor. Y hoy muchos han venido a tus pies. Padre, los entrego en tus manos, Señor, y te suplico tu protección, tu guía, tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora los cubra, Señor amado. Ahora los cubra, Señor amado. Toda tristeza, todo yugo, toda angustia, toda depresión, todo espíritu de suicidio, ahora se va en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tuya es la victoria, Señor. Gracias, oh Dios eterno. Gracias por tu pueblo precioso esta mañana, Señor. Hoy empezamos un tiempo de retiro. Te pido tu bendición, te pido tu unción, Señor. Que cadenas se rompan, yugos se pudran, haya libertad, Señor amado, haya bendición, restauración. Padre, que tu pueblo pueda permanecer en victoria, Señor amado. Guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Llévalos en bien, tráelos en bien. Para los que van a estar en el campamento y los que no van a poder ir, tu bendición te pido, Señor amado. Y derrama una unción poderosa, Señor. Gracias, Señor, te doy. Gracias, Señor, por tu precioso pueblo que ha venido en busca de tu rostro con corazones agradecidos, Señor, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Bendice, Padre, las ofrendas, los diezmos que tu pueblo ha traído en esta hora, Señor amado. Bendícelos, Padre, y provee, Señor, a tu pueblo. Provee, Señor. Abre, te suplico, las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Gloria a Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Bendiga a su hermano que está a su lado. La paz de Dios sea por cada uno de ustedes.